Buenas tardes. Estamos ahora con la unidad 5 que tiene que ver todo el tema de seguridad basado en usuarios, los grupos y las políticas de claves que debemos tener para administrar la seguridad en este contexto. El primer concepto que tenemos que ver es el de cuentas de usuario. Una cuenta de usuario es un nombre de usuario más una contraseña más todos los archivos, ya sean estos de configuración o de datos personales, que impliquen el ingreso y permanencia de un usuario en un sistema. Esto es definición de manual. También lo podemos reducir como que una cuenta es todos los archivos, recursos e información que pertenecen a un usuario. En un ambiente Linux, los usuarios se manejan como números. Cada usuario es identificado por un único número entero denominado UID, cuya definición significa User Identifier. Esto debido a que un número es más fácil y más rápido de ser procesado que un nombre o un texto. Entonces, para cualquier sistema informático, un número siempre es mucho más fácil de procesar, de administrar, de seguir, que un texto de varios caracteres. Una base de datos asociadas a dichos UID asigna un nombre textual, un único nombre de usuario para cada ID. Es decir que, además de tener un único número en esta base de datos, además el sistema nos va a asegurar que cada usuario tenga un nombre de usuario o un nickname, como es su definición en inglés, y que ese nombre de usuario no puede repetirse entre todos los usuarios de ese sistema. Es decir, que va a tener un único número, pero además va a haber un único nombre de usuario. También tenemos los grupos, que al igual que los usuarios, son administrados a través de un número. En este caso se lo llama GID, es decir, Group ID o Group Identifier. Los nombres de los grupos también están asociados a los GID de una base de datos. Los nombres de los grupos tampoco pueden duplicarse, es decir, que también van a ser únicos dentro del sistema. En definitiva, estas bases de datos son archivos con una estructura particular que, además de la asociación del nombre con el identificador correspondiente, también contiene información adicional referente al usuario o al grupo en cuestión. Para crear un usuario se necesita agregar información sobre el mismo en la base de datos correspondiente y crear un directorio de inicio, que va a ser lo que llamamos el home del usuario, o directorio principal del usuario. Se cuenta con dos comandos alternativos que son adduser y useradd, así como también con herramientas gráficas. Useradd es una aplicación nativa y compilada como parte del sistema, y adduser es un script escrito en Perl que utiliza el ejecutable useradd para completar su tarea. Es decir, que lo que adduser va a hacer es una interfaz más amigable y más interactiva que el useradd, permitiéndonos a nosotros ir ingresando información a medida que la va solicitando para completar el proceso de la creación del usuario. En definitiva, no hay diferencia en las funcionalidades provistas por ambos, nada más que en el caso de useradd vamos a tener que ingresar todos los parámetros que querramos que se incorporen por medio de los modificadores en el proceso de la ejecución del comando. En cambio, con adduser vamos a decirle solamente nombres de usuario y el resto de los datos nos los va a ir pidiendo para que se lo vayamos incorporando uno a uno. La base de datos de los usuarios en un sistema Unix es un archivo de texto en la carpeta etc que normalmente se llama password, que es el llamado archivo de contraseñas. Este archivo lista todos los nombres de usuarios válidos y su información asociada. El archivo tiene una línea por cada usuario y es dividido en 7 campos delimitados por el símbolo 2 puntos. Los campos son nombre de usuario, contraseña, aunque ya no se almacena más en este archivo, identificación,
es el número de ID de ese usuario o número de usuario asignado. Identificación de o ID del grupo o número de grupo inicial o grupo principal al cual va a estar asociado este usuario. Nombre completo u otra información descriptiva de la cuenta. Luego el siguiente campo va a decir directorio de inicio, directorio principal del usuario, es decir, el home que va a tener ese usuario. Y finalmente el intérprete de comandos o el programa que debe ejecutarse al ingresar al sistema, si es que esa cuenta tiene permiso para loguearse. En este archivo también se registran las cuentas de usuarios propias del sistema o de otros servicios. Entonces, si por ejemplo yo hago acá un sudo cat /etc /password, me pide, entonces vamos a ver los diferentes usuarios que están creados en esta base de datos. Vamos a ver que los primeros son root, ¿sí? El usuario 0, 1, 2, 3, 5, 12, 7, 9, 10, 13. Acá empieza a aparecer los números más altos. Los servicios arrancan con el usuario 100. Y finalmente, acá tengo, en este caso, arranca con el 1000, el usuario de mi usuario, en este caso, ¿no? Entonces me va a decir, el primer campo es el nombre de usuario. El segundo campo, fíjense que siempre es una X, es decir, la clave está reemplazada por una X, ya no se almacena acá. El número de usuario, el 1000, el primer usuario de entorno de escritorio que asigna el sistema. El grupo también es 1000, me crea mi propio grupo. Mi nombre de usuario. Los otros campos están vacíos, que estaban definidos acá, como nombre completo u otra información, directorio de inicio y intérprete de comando. Entonces tenemos acá el directorio de inicio. Estos son comas, ¿sí? Así que no son otros campos, sino que son dentro de este mismo. Los campos van divididos por el signo de 2 puntos. El directorio de inicio y el intérprete de comandos que puede iniciarse. Este usuario que se crea para el servicio de SSH tiene el usuario 122, tiene el grupo 65.534, no tiene datos descriptivos acá en este espacio, tiene como directorio de inicio home el /room /sshd y como intérprete de comandos tiene un user sbin no login, es decir que con esta cuenta no me voy a poder loguear porque tiene un no login, o lo mismo que algunas de estas otras que podemos ver que dice bin /false, es decir que todas estas con false o con no login no pueden loguearse en el sistema, son cuentas de no login, es decir que no pueden loguearse en el sistema. Bueno, acá entonces tenemos la descripción de lo que yo les estaba mostrando recién, donde el usuario root es el primero que se crea cuando se inicia el sistema, cuando se está instalando, es el usuario 0, el grupo 0, la descripción va a ser la misma, root, el home de este usuario es /root y el intérprete es bin bash, es decir que este usuario va a poder generar logueo. Luego tenemos otros, siempre y cuando tenga clave, ¿no? Luego tenemos otras cuentas de usuario, la 1, la 2, la 3, la 4, que en general van teniendo el mismo grupo. Este tiene un grupo distinto, la 5 tiene otro grupo, la 6 tiene otro grupo, y así se van creando las cuentas. Cualquier usuario del sistema puede leer el archivo de password para, por ejemplo, conocer el nombre de otro usuario existente en el mismo, que es lo que hicimos acá, ¿sí? Acá hicimos un listado y leímos todo el contenido del archivo de password del sistema.
De esta manera entonces las contraseñas también estarán disponibles para todos. Por eso fue que el archivo de contraseñas se encriptan, así que en teoría no hay problema, pero dicho encriptado puede ser quebrado, sobre todo si dicha contraseña es débil. Por lo tanto, entonces se determinó que no era bueno que las contraseñas estuvieran en este archivo. A partir de esto, entonces, los sistemas Linux utilizan contraseñas sombra, es decir, shadow. Esto es una alternativa a almacenar las contraseñas. Las claves encriptadas se guardan en un archivo separado que se llama etc_shadow y que solo puede ser leído por el administrador del sistema. De esta manera entonces el archivo etc_password solo contiene un marcador especial en el segundo campo. Es decir que si yo ahora quiero hacer un cat de barra etc barra shadow, me dice que tengo permiso denegado. Así que para empezar, para poder ver el contenido de este archivo, necesito tener permisos de superusuario. Entonces vamos a hacer un sudo y vamos a acceder como superusuario. En este archivo yo estoy viendo para cada usuario. Fíjense que los usuarios que no tienen claves tienen un asterisco en el lugar de la clave. Este es el único usuario que tiene una clave y esta es la clave que lo representa. Entonces, lo que vemos acá es que en realidad las claves se guardan como un hash. Un hash es un algoritmo que se aplica a una palabra, a una frase, a un archivo, sea de texto o binario. Se aplica un algoritmo sobre el cual se hacen varias pasadas de ese mismo algoritmo y se obtiene un valor X al final. ¿Qué es este valor? Este valor es el resultado de la aplicación de ese algoritmo y se llama hash. Es decir que cuantas veces yo le aplique el mismo algoritmo al mismo dato original, siempre voy a obtener el mismo dato resultante. Pero, por la estructura de ese algoritmo, este valor no se le puede aplicar ingeniería inversa, es decir, que no se puede obtener la clave inicial a partir de este valor, no se puede desencriptar este valor. Entonces, ¿qué hace Linux? Cuando yo me quiero loguear, toma la clave que yo estoy ingresando, le aplica el hash y la compara con el texto que está almacenado en este archivo. Si el hash es el mismo, entonces la clave está correctamente ingresada. Y si el resultado del hash es distinto, la clave es incorrecta. Para todas aquellas cuentas que no tienen password, tiene un asterisco. Entonces, tengamos en cuenta que una clave sin cuenta no es lo mismo, una cuenta sin clave no es lo mismo una cuenta que una clave en blanco. ¿Sí? Un carácter en blanco o una clave en blanco no es lo mismo que no tener clave. Entonces, sobre una cuenta que no tiene clave, nunca nos vamos a poder loguear, lo cual es una práctica por defecto en los ambientes Ubuntu, en donde el usuario root no tiene clave. De esta manera, si no le ingresamos una clave, nunca se va a poder loguear como root. Siempre va a haber que loguearse como algún otro usuario que tenga permisos de superusuario y luego hacemos un sudo y nos pasamos al usuario root. Entonces, como decíamos, en el archivo etc_password solo contiene un marcador en el segundo campo. Como vimos, había una X. Como vimos entonces, cualquier programa que necesite verificar un usuario o ID y que disponga de los permisos necesarios, puede también acceder al archivo shadow, es decir, que yo necesito tener permisos específicos para acceder a este archivo. Significa también que programas normales que solo usan otros campos del archivo password no pueden acceder a las contraseñas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, solo tienen permisos para acceder al archivo password. De la misma manera que los usuarios, los grupos son almacenados en un archivo denominado base de datos de grupos. Este es un archivo de texto que es denominado
etc group, es decir, el archivo se llama group dentro de la carpeta etc, que lista todos los nombres de los grupos válidos y su información asociada. Este archivo tiene una línea por cada grupo que se crea en el sistema, y esa línea está dividida en 4 campos delimitados por 2 puntos: nombre del grupo, contraseña en modo encriptado, ya que no se guarda acá la contraseña del grupo, identificación, o sea, el ID o el número de grupo, y la lista de usuarios que componen o que se incluyen en ese grupo separados por coma. Si yo hago acá un cat barra etc group, entonces estoy teniendo acá todos los grupos que están creados en este sistema. El grupo de root, el grupo de daemon, el grupo bin y los demás grupos. Por ejemplo, el grupo yellow, que es el grupo número 20, me tiene incluido a mí. El grupo dix me tiene incluido. El grupo TTI me tiene incluido. El ADM tiene el usuario syslog y me tiene a mí también. El grupo de sudo me tiene a mí incluido. El grupo audio tiene al usuario pulse, y así sucesivamente. Y en algún momento también habrá un grupo creado que se llame Enrique, acá, el grupo Enrique, que es el número 1000. Como es el mismo grupo que el usuario, no me tiene incorporado, no hace falta. Y en otros, por ejemplo, Sambayar está incluido, Docker está incluido, ¿sí? Es decir, se va agregando los usuarios a cada uno de los grupos para darles permiso de acceso a aquellas cosas referente a ese grupo. Por ejemplo, con el grupo Docker yo puedo ejecutar todas las acciones y los comandos del aplicativo Docker. Con Sambayar puedo compartir archivos desde mi máquina con otros, y así sucesivamente. Como pueden ver, entonces está el nombre del grupo, la contraseña que solamente queda una X, el número de grupo y el nombre o los nombres de los usuarios separados por comas, como podemos verlo por aquí arriba, ¿sí? En este caso tenemos 2 usuarios separados por comas para el grupo ADM. A semejanza de los usuarios, existe un archivo de claves de grupos denominado etc-gshadow, en donde se guarda no solo la clave encriptada, sino otra información adicional del grupo. ¿Qué pasa con el usuario root? El usuario root es también llamado superusuario o administrador. Su identificador o user ID es 0. Es el punto por el cual inicia la numeración de los usuarios. Entonces, como es el administrador y si es el principal, es el primero, entonces empieza en 0. Es la única cuenta de usuario con privilegio sobre todo el sistema, independientemente de los permisos que nosotros asignemos a los demás. Siempre root va a tener privilegios sobre todos los archivos y sobre todos los directorios de todo el sistema, independientemente de los propietarios y los permisos que tenga cada uno de ellos. Controla la administración de las cuentas de usuario, ejecuta tareas de mantenimiento del sistema, puede detener el sistema e instalar software, y puede modificar o reconfigurar el kernel, controladores, etc. Es decir, que el root o el usuario 0 es el superusuario o el administrador máximo del sistema. Luego tenemos también algunos usuarios especiales, como ya vimos en nuestro archivo de usuario. Algunos ejemplos son bin, daemon, ADM, LP, sync, shutdown, mail, operator, squid, apache. Algunos ya son propios que vienen con el sistema y otros son creados a partir de la instalación de alguna de las aplicaciones. Entonces, este es group y este es user. Este es
Entonces fíjense que tenemos 9, 10, 13. Fíjense que hasta acá venían casi de corrido la numeración. Y acá saltamos a 33, 34, 38, 39. Es decir, se fueron creando a partir de que fuimos instalando algunas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, el Apache crea el usuario www-data. Algún otro creó el backup. Por acá hay un System Time Synchronization, Network Management, System Resolver. Bueno, todos estos fueron a medida que fuimos incorporando servicios o aplicaciones en el sistema. Syslog, y son todos arriba del 100. Por acá estaba el usuario de Docker, Pulse, NM OpenVPN, por ejemplo, SSHD, Benestab, NTP. Cuando instalamos todos los servicios de NTP, acá se creó el usuario NTP. Bueno, Docker crea un grupo, no crea un usuario. Entonces, se van a ir creando usuarios a medida que sean necesarios en aquellas aplicaciones que requieran tener su propia cuenta. ¿Por qué? Porque con esa cuenta se van a ejecutar los servicios o las aplicaciones y van a tener acceso a aquellos lugares que solo deberían tener acceso a esas aplicaciones. Por ejemplo, SSHD va a tener en barrun SSHD. Y generalmente vamos a ver que estas cuentas son del tipo no login, o en el caso puede ser bin false para el tema del logueo. Es decir, que todas estas cuentas que tienen bin false o que tienen no login son cuentas de servicios o cuentas de sistema que no se van a poder loguear nunca en una terminal de este sistema. Estas cuentas no tienen todos los privilegios de usuario de root, pero dependiendo de la cuenta, asumen distintos privilegios de root. Es decir, que no tienen todos los mismos privilegios de root, pero cada cuenta puede tener algunos de los privilegios o algunos de las funcionalidades de root. De esta manera, el sistema está diseñado para proteger de posibles formas de vulnerar la seguridad. Porque si tenemos que un único usuario para correr todos los servicios y todas las aplicaciones, y tiene permiso sobre todo, pudiendo atacar a ese usuario, a esa cuenta, en este caso de root, tendría la posibilidad medianamente fácil de tomar control del sistema. Ahora, si cada servicio tiene una cuenta independiente para correr ese servicio, por más que ese servicio tenga alguna vulnerabilidad, difícilmente pueda tener la posibilidad de acceder a cosas o a privilegios que son de root y que esa cuenta no tiene. Y asimismo, aunque pudiera pasar a hacer eso, como la cuenta es de no login, no puede generar una sesión en la terminal. Y si además tenemos una cuenta de root sin clave, tampoco puede escalar a tener servicio o permisos de root. Es decir, tenemos bastante acotada la posibilidad de la escalada de permisos ante un ataque o una vulnerabilidad en nuestro sistema, a partir de la fragmentación de las posibilidades de acción de cada una de las cuentas. Estas cuentas, entonces, decíamos, no tienen contraseñas porque son cuentas que no están diseñadas para iniciar sesión con ellas. Se las conoce como cuentas de no inicio de sesión o de no login. Se crean generalmente de manera automática al momento de la instalación de Linux o de la aplicación que las utiliza. Y en general se les asigna un UID entre 1 y 100, dato que está definido en login defs. Es obviamente que en el caso de esta máquina, este archivo está definiendo para estas cuentas un valor arriba de 100, ¿sí? Porque las cuentas iniciales del sistema llegaban hasta por acá, hasta el 41, y luego las que fuimos instalando arrancaron en 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 y así sucesivamente. Es decir, que si hacemos acá un cat /etc /logindef y buscamos
el valor que me tendría que mostrar esto, bueno, el sys-UID mínimo está en 100 y el máximo está en 999. Si bien acá están comentados, deben ser los valores por defecto que ya debe tener estipulado el sistema operativo. Nosotros podemos cambiar esto, entonces le podemos decir que el mínimo sea, no sé, 300 y el máximo 900, y entonces va a crear las cuentas del sistema a partir del 300 y así. Y acá tenemos la definición de que el UID mínimo es 1000 y el UID máximo es 60.000, es decir que me permite crear 59.000 cuentas de usuario. Bastante tenemos como para entretenernos. Todos estos parámetros, como siempre en Linux, siempre están disponibles para configurar. Entonces generalmente se le asigna a las cuentas de sistema un UID entre 1 y 100. Bueno, en este caso de Ubuntu ya está a partir de del 100 definido para esa configuración. Los usuarios normales son cuentas que se usan para usuarios individuales. Cada usuario dispone de un directorio de trabajo ubicado generalmente dentro de la carpeta Home. Y cada usuario puede personalizar su entorno de trabajo y tienen privilegios completos solo en su directorio de trabajo o Home. Es decir, que si yo voy a la carpeta cd/home y muestro, van a ver, por ejemplo, que mi usuario, que es Enrique, tiene ya creado un home en Enrique, y a partir de este punto ya dice que es dueño y como usuario y como grupo, o sea, el usuario Enrique y el grupo Enrique son los que tienen privilegios sobre esta carpeta. Y si yo además entro luego dentro de esa carpeta y listo, vamos a ver que, salvo alguna situación como por ejemplo esto de VirtualBox, que está definido para que corra como root, todos los demás archivos y carpetas están definidos como dueño y grupo el mío. Es decir, que yo voy a tener privilegios de acceder y tener control total sobre todos los archivos que estén dentro de mi home de usuario. Bien. Por seguridad, entonces, siempre que estemos haciendo algo en la terminal, sea en la nuestra o sea en un servidor, es preferible trabajar con nuestro usuario en vez de con el usuario root. Y cuando se requiere hacer uso de comandos privilegiados de root, es decir, tener nivel de superusuario, utilizar en ese caso el precomando sudo. Es decir que en lugar de ingresar, loguearnos en la terminal y pasarnos al usuario root, quedarnos de esta manera siempre con nuestro usuario y tratar de hacer todo lo posible con nuestro usuario, y en el caso de que se requiera un nivel de privilegios mayor, ahí incorporar el precomando sudo para que tome esos privilegios si es obviamente que estamos habilitados para ello. En las distribuciones actuales de Linux generalmente se asigna un UID a partir del 500. Bueno, en este caso ya vimos que asigna a partir del 1000, por lo que está configurado en el archivo que veíamos recién en etc login dev, que están todas las definiciones para login ahí. Bueno, entonces decíamos que teníamos, para agregar usuarios teníamos user o add user. Vayamos por add user, que es el comando que permite añadir nuevos usuarios al sistema desde la línea de comandos. Las opciones más importantes es el modificador "-e", que me permite establecer una fecha de expiración de la cuenta, cuyo formato es año en 4, mes en 2 y día en 2. Se almacena en el campo 8 del archivo etc shadow. "-g", el número de grupo principal del usuario, el group ID, que es el campo 4 del archivo etc password.
menos G mayúscula, otros grupos a los que puede pertenecer el usuario separados por comas. Es decir que yo hago add user y voy poniendo todos estos modificadores y le voy pasando todos los parámetros a ese comando. Con menos G mayúscula es decir que puedo, en el mismo proceso que creo el usuario, le digo el grupo principal de ese usuario y le digo otros grupos, con menos G mayúscula le digo otros grupos a los cuales debe incluirse, como por ejemplo vimos en un caso donde mi usuario estaba incorporado a otro grupo del sistema. Con "-r" se crea una cuenta de sistema o cuenta especial. Su UID será entonces menor al definido para los usuarios en login.def en la variable UID min. Si creamos una cuenta de sistema o una cuenta especial, en realidad va a estar usando lo que vimos aquí, que va a ser menor a UID min, es decir que va a estar entre sys UID min y sys UID max. Eso sí, le decimos que la cuenta es una cuenta especial o una cuenta de sistema. Si no, va a ser un valor UID min mayor. Con S le definimos el shell por defecto al usuario cuando ingrese al sistema. Si no se especifica nada, va a ponerle bash, que es lo que queda establecido. Con "-u podemos establecer el user ID del usuario. Si no indicamos esta opción, el sistema automáticamente establece el siguiente número disponible a partir del último usuario creado. Es decir, que va a empezar por el número 1000, de acuerdo a la configuración que teníamos en este archivo, UID 1000, va a empezar por este número, el primero va a ser 1000, el siguiente 1001, el siguiente 1002. Si nosotros le pasamos un 1100, el siguiente va a ser 1101, luego 1102 y así sucesivamente. Por eso dice disponible a partir del último usuario creado. Con "-d le podemos pasar el home, es decir, el directorio de trabajo del usuario, que se almacena en el campo 6 del archivo etc-password. Y con "-c añade un comentario al momento de crear el usuario, que es el campo 5 de etc-password. Si usamos el comando user_add_juan, creará el usuario y su grupo, así como las entradas correspondientes en etc-password, etc-shadow y etc-group. Es decir, que si yo hago acá un user_add_juan, me va a decir que no tengo permiso Denied, entonces lo que voy a hacer es usar los permisos de superusuario. Me va a pedir la clave y ya tengo creado ahí el usuario Juan. No me pidió ningún parámetro, así que me tiene que haber creado un usuario en la tabla, en el archivo etc-password, y una entrada en el archivo etc-group. ¿Sí? Entonces vamos a hacer cat barra etc barra password, y acá tengo el usuario Juan con identificador 1001, porque el usuario que estaba creado antes era el 1000. El grupo también va a ser 1001, quiere decir que ya me le creó un grupo. No me puso ningún comentario porque no le puse nada, y me creó el directorio home Juan. Lo que no tiene es configurado un entorno de interfaz para el momento de loguearse, así que no tiene nada por defecto en mi sistema, así que no me creó nada acá. Me debería ingresar algo de esta manera, /bin /bash, pero eso lo podemos corregir con los modificadores. Ahora, si hacemos etc group, acá también veo que tengo el usuario Juan, el grupo Juan, perdón, con el ID 1001, que es lo que veíamos en el archivo de claves. Entonces,
Me va a crear el usuario y su grupo, así como las entradas correspondientes en etc password, etc shadow y etc group. En etc shadow posiblemente no esté porque todavía no le creé ninguna clave. Vamos a ver. Acá necesito tener permisos, así que vamos a hacer un cat de barra etc barra shadow. Sí, me generó la entrada, pero me dice que todavía no tiene clave asignada. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo generarle la clave. Vamos a hacer un sudo passwd para Juan. Me dice que ponga la contraseña que le quiero poner a Juan, que la vuelva a repetir y me dice contraseña actualizada correctamente. Es decir, que si yo ahora muestro el archivo shadow, ya tengo aquí el hash de la cuenta, de la clave, el hash de la clave que acabo de ingresar. Tengo el hash almacenado en este archivo. Ahora sí, Juan tiene una clave y tiene un hash almacenado. Evidentemente, si esto se creó bien, también debería tener un home para este usuario. Es decir, que si yo me voy a cd home, no me creo en la cuenta de usuario. Igual estamos en un entorno de escritorio, así que alguna cosa puede estar distinta, porque no la estoy creando desde el entorno de escritorio, sino desde la terminal. Pero en general, en un entorno de server, cuando yo creo la cuenta, me crea el home Juan, el home para ese usuario, para esa cuenta, en la carpeta home. Las fechas de expiración de la contraseña, etcétera, quedan lo más amplias posibles. Así que no hay problema que la cuenta caduque. Prácticamente lo único que faltaría sería añadir la contraseña, cosa que ya hicimos, y algún comentario o identificación de la cuenta. Siempre el nombre de usuario es el último parámetro del comando. Entonces, si yo quiero agregar el directorio de trabajo estoy diciendo para abajo, acá. Entonces, si quiero modificar el usuario, voy a usar el comando usedmod, que me permite modificar o actualizar un usuario o cuenta ya existente. Y los siguientes modificadores son los más importantes. Si uso "-c", me permite agregar un comentario en el campo 5 del archivo etc password. Entonces yo voy a hacer un sudo usermod "-c", y lo que lo tengo que poner acá, el comentario, es entre comillas, cuenta de Juan, y luego el usuario sobre el cual estamos trabajando. No me dio error, así que supuestamente está todo muy bien. Vamos a mostrar, y tengo acá en este campo, en el campo 5, tengo el comentario que dice cuenta de Juan, que es lo que acabo de agregar. "-d" modifica el directorio de trabajo home del usuario, el campo 6. Bueno, ya tengo home del usuario, así que no vamos a modificarlo. "-e" cambia la fecha de expiración de la cuenta con formato año, mes, día, campo 8 de etc shadow. "-g" cambia el número de grupo principal del usuario, campo 4 de etc shadow. Yo podría, por ejemplo, decir que hago un usermod, vamos a hacerlo con superusuario, sudo usermod "-g", dijimos, y lo vamos a pasar al grupo 1000 para Juan. Fíjense que Juan, que es el usuario 1001, estaba en el grupo 1001. Si ahora yo muestro el archivo, ahora está en el grupo 1000. Su grupo principal, no un grupo, no más grupos, sino el grupo principal es el grupo 1000, que es el mismo grupo del usuario Enrique que estaba por acá arriba. Acá. Ahora, si yo quiero, vamos a dejarle como estaba, 1001, y quiero decirle que además lo
agrega otros grupos, como por ejemplo el 1000, lo que vamos a hacer es ponerlo con G mayúscula. Entonces hago sudo usermod, o sea, voy a modificar el usuario, le digo que me lo agregue al grupo 1000. ¿A quién? Al usuario Juan. Entonces, si yo hago ahora acá un group con -L, me cambia el login o nombre de usuario del campo 1 de etc password y de etc shadow. Es decir, que yo podría cambiar acá usermod y le puedo poner que me cambie el nombre. Entonces, en vez de Juan, le voy a decir que se llame Juanes, a quien, al usuario Juan. No le puse -L. -L. Ahí está. Entonces ahora, si yo muestro, ahora este usuario ya no se llama Juan, se llama Juanes. Y en group lo agregó al grupo Juanes y el grupo se sigue llamando Juan. Entonces ahora el usuario Juan, además de estar en el grupo Juan, está en el grupo Juanes. Y en etc shadow también va a cambiar. Y va a cambiar donde decía Juan, va a decir Juanes. La clave va a seguir siendo la misma, no le va a variar eso. Acá ya no dice Juan, dice Juanes y me mantiene el mismo hash de la contraseña. Con -L mayúscula bloquea la cuenta de usuario, no permitiéndole que ingrese al sistema. No borra ni cambia nada al usuario, solo lo deshabilita. Esto es de uso especialmente importante cuando el usuario sale de vacaciones o por un tiempo no va a estar ingresando al sistema. De esta manera nos aseguramos que nadie pueda usar indebidamente esa cuenta. Con -S cambia el shell por defecto del usuario cuando ingresa al sistema. Entonces vamos a ir acá y vamos a ver que el usuario Enrique tenía este shell bin bash. Entonces vamos a hacer sudo usermod -S, ponele este a Juanes. Y ahora entonces no solo tengo el home, sino que también ahora tengo el bash como elemento de shell al momento de iniciar el sistema. Podría cambiarle el user ID, podría usar el comando entonces usermod con -U y decirle que el valor que quiero acá es 1100 a Juanes. Yo lo muestro y ahora Juanes está, su ID es 1100. Si yo creo otro usuario, ahora el siguiente número va a ser 1101. Y con -U me desbloquea la cuenta que fue bloqueada con -L mayúscula. Bueno, todo esto ya lo fuimos viendo en el camino. Siempre el último parámetro es el nombre del usuario. Si cambiamos el nombre del usuario, obviamente tenemos que cambiarlo luego. Ustedes fijaron que yo venía con Juan y luego cambié a Juanes, y entonces siempre después en cada uno de los parámetros seguí con el usuario Juanes. En un mismo comando podemos establecer varias opciones. Por ejemplo, para modificar podemos usermod -C para el comentario, más luego ponemos -S para el shell, -G para el grupo y al final siempre el nombre del usuario. Nosotros esto lo fuimos haciendo por separado, pero se podría hacer en un solo comando.
Si usamos el comando usertel, eliminamos una cuenta del sistema, y este comando puede ser eliminado invocado de tres maneras. Userdel con el nombre del usuario. Sin opciones elimina la cuenta del usuario de etc password y de etc shadow, pero no elimina su directorio de trabajo ni los archivos contenidos en el mismo. Esta es la mejor opción, ya que elimina la cuenta pero no la información de la misma. Es decir, que si yo ahora hago acá un sudo userdel Juanes, chao, desapareció Juanes. Vengo acá y ya no lo tengo más. Estamos. Y lo mismo en el archivo shadow. Pero si hubiera tenido creado la carpeta home Juanes, no se me hubiera eliminado esa carpeta ni los archivos que la contienen. Para eliminar esa carpeta podríamos, o la eliminamos luego con un superusuario, o en el mismo proceso a través del comando userdel con el modificador "-r". El modificador "-r" me elimina la cuenta de los archivos que dijimos, pero además elimina todo el directorio de trabajo y archivos y directorios contenidos en el mismo, así como el buzón de correo si es que está configurada esa opción. En este caso la cuenta no va a poder ser eliminada si el usuario está logueado en ese momento en el sistema. Para ello, si queremos eliminar el usuario aunque el mismo se encuentre logueado en el sistema, usamos el modificador "-f", que fuerza la eliminación de la cuenta. Esto se hace sin importar si el usuario está actualmente trabajando o no. Es una opción muy radical que podría causar alguna inestabilidad en el sistema, así que solo tenemos que utilizarla en casos muy extremos, como podría ser en aquellos casos en que sean personas que tengan acceso a cierta información delicada y nos informen que está siendo despedida o tiene que dejar o simplemente se le cortan los permisos, no, porque se podría bloquear la cuenta o quitarle los permisos de acceso, pero sí ante una situación muy delicada donde la persona podría borrar información crítica, no solo propia sino de algunos recursos compartidos, entonces podría eliminarse la cuenta mediante esta opción, con lo cual lo bloquearía totalmente. Una vez que creamos el usuario con user-add, que fue el primer paso, el segundo es asignarle una contraseña a ese usuario. Esto ya lo hicimos. Esto se logra con el comando passwd, que permitirá ingresar la contraseña y su verificación. Cuando alguien quiere asignarle una clave a otro usuario, necesita permiso de superuser, es decir, necesita ejecutar este comando como root o con el precomando sudo. Hacemos sudo passwd de Sergio, o en nuestro caso Juanes, que lo teníamos. Vamos a crearlo de vuelta. Sudo user add Juanes. ¿Sí? Entonces yo, para poder asignarle permisos a Juanes, tengo que hacer sudo passwd Juanes y me va a pedir la clave que le quiero asignar, ¿no? Listo, ahí me actualizó correctamente. Ahora, si soy yo y quiero cambiar mi clave, simplemente ejecutando el comando passwd me va a permitir cambiar mi clave. Primero me va a pedir la contraseña actual y luego me va a pedir 2 veces la nueva contraseña. Si la contraseña actual no estuviera bien, me dice password, error de manipulación del testigo de autenticación, no se ha cambiado la contraseña. Es decir, me da un error, no puede comparar la contraseña que yo ingresé con el hash que está guardado, me da ese error y sale. Si sé la clave,
Esto es una seguridad para evitar que cualquier otro que venga y se siente y yo dejé la terminal abierta me cambie la clave. Eso es esencial. Ahora, si yo ingresé bien la clave actual, me va a pedir 2 veces la nueva contraseña, y para que eso la cambie, la tengo que escribir las 2 veces igual. Si equivoco alguna letra, me va a decir que no son iguales y va a fallar el cambio de contraseña. Entonces, como les decía, el usuario root es el único que puede realizar el cambio o asignación de contraseñas de cualquier usuario root o cualquier usuario que esté en superuser, ¿no? Los usuarios normales pueden cambiar su contraseña en cualquier momento con tan solo invocar el comando password sin argumentos, y podrá de esta manera cambiar la contraseña cuantas veces lo requiera. Entonces, como resultado de todo esto, podemos decir que para crear un usuario necesitamos 2 comandos, useRad y password. Con useRad creamos la cuenta y con password le asignamos la clave para que pueda empezar a ingresar al sistema. Los usuarios normales y también el usuario root en sus directorios de inicio, en su home, tienen varios archivos que comienzan con punto. Es decir, estos archivos son archivos ocultos. Varían mucho la cantidad y los nombres de los archivos en función de la distribución de Linux que se tenga y también de otras aplicaciones que se hayan ido instalando. Pero lo que seguramente vamos a encontrar serán bash logout, bash pro y bash rc o archivos similares. Entonces yo estoy en home, me voy a ir a cd enrique y voy a hacer un ll y voy a encontrar acá entre los archivos ocultos, fíjense, todos los que tienen punto son archivos ocultos y me los lista en, bueno, acá tenemos bash logout y bash rc. Bash pro no está en esta distribución. Bash profile, bash logout y bash rc. Bash history, bash logout. No tenemos bash profile. Seguramente el bash profile esté en /etc o en algún otro lugar. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno de escritorio, es decir, que en este entorno difícilmente haya muchas sesiones de usuarios diferentes. Normalmente va a ser el mismo usuario el que se va a loguear en todas las instancias, ¿sí? Entonces el bash profile en realidad lo que hace es establecer algunos parámetros necesarios para la primera vez que se inicia el equipo. Entonces podemos iniciar alias, variables de configuración de entorno, etcétera, que deseamos iniciar al principio de la sesión. Entonces, cuando una vez que logueamos el equipo, se ejecuta esto. El bash logout va a poder indicar acciones, programas, scripts, etcétera, que deseamos ejecutar al salirnos de la sesión. Si queremos eliminar algunos archivos temporales que hayamos creado, la papelera de reciclaje, etcétera, colocamos esos scripts en este archivo. Y el bash rc es similar al bash profile, se ejecuta al principio de la sesión y tradicionalmente en este archivo se indican los programas o scripts que deben ejecutarse, que a diferencia de bash profile que configura el entorno. Es decir, acá podríamos poner algún script que nos configure algunas rutas de red específicas, bueno, algunos parámetros que nosotros queremos que se produzcan al momento de iniciar sesión, los ponemos en este archivo. La diferencia entre bash rc y bash profile es que bash profile se ejecuta una sola vez y bash rc cada vez que abrimos una terminal con una sesión específica. cat.bash rc. Entonces se ejecuta todo esto cada vez que yo inicio sesión en la terminal.
se establecen estos valores, estas variables de entorno, y se ejecutan algunas instrucciones como esto. Acá hay un condicional, un if, si está sucediendo tal cosa, entonces hace algo, si no sale, bueno, etcétera. Todo esto se ejecuta cada vez que yo inicio sesión. Así que cada vez que yo en esta máquina hago una terminal nueva, el bash rc se ejecutó. En cambio, si yo me estoy logueando a un servidor, el bash profile se va a ejecutar la primera vez que yo me loguee, y por cada nueva sesión, o sea, se va a ejecutar el bash profile y el bash rc, y por cada nueva sesión que yo abra de terminal en ese servidor, solamente se va a ejecutar el bash rc. Bien. Esto es lo que estaba diciéndoles recién. Bueno, hasta aquí con esta. Continuamos en el próximo video.